estamos ya listos para recibir a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, Emanuel. Vamos a ver si tenemos la conexión ya con nuestro amigo, el abogado Luis Fernando Guzmán, quien es abogado de la Universidad de Guayaquil, para hablar un poquito de la situación laboral en épocas de pandemia en esta mañana. 7:45 minutos, 7:45 minutos, chicos. Abogado Luis Fernando Guzmán, abogado de la Universidad de Guayaquil, está con nosotros acompañándonos esta mañana. Kerly, le damos la cordial bienvenida al abogado. Abogado, muy buenos días. Saludos desde la ciudad de Machala. Lo escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, Emanuel había conversado conmigo al respecto que les interesaba, bueno, a todos en realidad, el asunto de la legislación laboral en los actuales momentos. Es el panorama difícil, abogado, en este campo, ¿no? del que se habla de lo laboral, porque hay entre despidos, entre que reubicaciones. No se paga, entre que se reubica las personas, las horas, etcétera. Sí, en realidad ese tema veo que ha sido es de trascendencia. Por ejemplo, usted me dice despidos y muchas empresas han optado por emplear el artículo 169, numeral 6, que es el famoso ahora por la fuerza mayor. Entonces muchas empresas están criticando porque la nueva ley orgánica humanitaria de control de la crisis sanitaria establece que debe ser con el cierre de la empresa. O sea, si no se interpretó la ley de que si no existe este cierre de la empresa, no existe la posibilidad de que sea una terminación legal por fuerza mayor. Entonces empieza el debate, ¿no? De las empresas que dicen que el contrato es individual y debe afectar simplemente, debemos entender que la fuerza mayor afecta solo el contrato individual y a una línea de negocio. Por ejemplo, usted tiene una hacienda, varias hectáreas y se afectó una de su producción, usted puede acogerse a esa figura. Pero en realidad, si uno ve el Código del Trabajo, su interpretación es favorable al trabajador. Uno va al artículo 7 y establece que cuando existe una duda debe interpretarse de esa manera. O sea, no se usan las reglas de la interpretación del Código Civil. ¿Y por qué digo esto? Porque según nuestro Código de Trabajo, uno va al artículo 60, automáticamente, ¿qué sucede? Cuando exista fuerza mayor o caso fortuito, deberá suspenderse la relación laboral. Entonces uno cuando revisa también doctrina antigua, clásica, porque nuestro código, si bien es cierto, lo que más le achacan es lo antiguo, pero ya ha sido analizado. Cuando el problema que tenga el patrono es temporal, es suspensión. Si es cierre definitivo, automáticamente se aplica la fuerza mayor, la terminación. Ahora bien, si hablamos de liquidación de negocio, ya ahí se paga indemnización. Entonces, por eso yo veo difícil ahora que se vienen los juicios, porque recordemos que esto que les ayudo o que se haga una difusión de información, pero en cada juicio se verá cada caso en particular porque son contratos individuales. Entonces, creo que la utilización de ese artículo sin que implique el cierre del negocio traería como consecuencia una sentencia condenando la indemnización por despido intempestivo. Más o menos, ese es el tema más álgido actualmente. Así es. Abogado, yo quería hacer una consulta. En la última resolución que determinó, en este caso, el Ministerio de Trabajo, se estableció que existiría o que se va a gestionar, en este caso, el contrato o por emergencia, ¿no? El contrato emergente de trabajo, en que otras cosas se va a verificar el tema del 50% del tema de la remuneración, por ende el 50% o un proporcional de las horas de trabajo, la jornada laboral. En este caso, el empleador lo que tendría que solicitar o tendría que ejecutar es la anulación o la liquidación del contrato inicial para poder gestionar un nuevo contrato emergente, ¿o usted cree que se podría gestionar la figura de un adendum al contrato que actualmente mantiene el trabajador para que se puedan determinar estas condiciones y que recordemos que son temporales, porque el código, en este caso, o la ley orgánica humanitaria, lo que determina es que esto será temporal o será por lo menos por el periodo de un año mientras dure la pandemia, aproximadamente? ¿Usted qué cree que debería ser lo más conveniente desde su visión y desde su perspectiva a forma de guía o a forma de recomendación para empleadores para que obviamente no tengan este inconveniente? Porque esta situación de no tener clara la figura de qué hacer o adendum, terminación del contrato inicial o un nuevo contrato, podría gestionarle o causarle perjuicios también en el tema legal, ya que se le podrían represar algunas causas
por estas circunstancias dentro de este escenario, pues, ¿no? Sí, Manuel, mira, te comento algo. Si vamos a hacer una reducción de la jornada laboral, en ese momento estamos modificando el contrato individual o la relación laboral. En ese caso, se puede elaborar una adenda contractual, o sea, se le agrega nuevas condiciones. Según esta ley orgánica humanitaria, establece 1 año, máximo renovable otro año más, o sea, tenemos que una extensión de 2 años. En el tema de los contratos emergentes, que les soy honesto, es simplemente han revivido el contrato a plazo fijo, pero sin la terminación. O sea, reviven el contrato. Recordemos que años atrás el contrato a plazo fijo fue derogado y a su vez también los artículos que establecían su terminación, como son el trámite del desahucio y las indemnizaciones particulares de un contrato a plazo fijo. Entonces, actualmente, según tu pregunta, reducción de jornada laboral, suscribo una adenda. Si voy a hacer un contrato emergente, son para contratos nuevos, porque por eso también establece la ley, estableció, mejor dicho, ya definió emergente condiciones, ¿no? Por ejemplo, que es para el tema de la producción, para modificar el giro de negocio. Entonces, es más, para mí es un poco, no un poco, es totalmente ilegal el hecho de que cambies el contrato indefinido y lo vuelvas emergente. ¿Por qué? Porque estás lesionando los derechos del trabajador y en ese momento podría ser hasta susceptible de un reclamo una solicitud de visto bueno por el cambio de las condiciones de la relación laboral por parte del trabajador. Entonces, por tu pregunta es adenda a la reducción y el emergente es nuevo. Pero yo le veo un problema, que en la misma ley establece que cuando termine el contrato, si terminas el contrato emergente antes del tiempo, establece la ley que deberás cancelarle sus remuneraciones. No establece, por ejemplo, las indemnizaciones que había antes. Si yo te contrato por 1 año o por 2, si te termino el contrato en los 6 meses, yo debo, por ejemplo, pagarte los meses que falta el contrato. Entonces yo con eso detenía un poco el hecho de que te despida antes de que acabe el año o los 2. Ya eso no está. Solo dice, debe cancelarse las remuneraciones pendientes. Bueno, eso en cualquier liquidación debe pagarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estamos volviendo el contrato de prueba ahora por 1 año. Entonces, ese tema debe definirlo el Ministerio del Trabajo. Que, te digo algo, hay un acuerdo, el primero, el artículo 16, de temas económicos. Ese no dispone plazo. Emergente, hay plazo 1 año, renovable 1 año. Reducción de la jornada, 1 año, renovable 1 año. Pero el acuerdo al respecto de temas económicos de tu empresa con tu empleado, no hay plazo en el artículo 16 de la ley humanitaria. Mi querido ingeniero, siempre es bueno tener una luz al final del camino. Abogado, mi querido abogado, el trabajo después, ¿cómo será? Perdón, ¿cómo será el trabajo después del coronavirus? Usted como profesional, ¿qué nos recomienda? Quizás una persona que fue despedida por las circunstancias del COVID-19, ¿qué le recomienda? ¿Buscar tal vez otro trabajo, emprender, comenzar con un negocio nuevo? ¿La situación laboral cómo se verá, cómo estará definida en los próximos años? Mire, ya la pregunta es más política que jurídica, pero no tengo ningún problema en contestarla. Por ejemplo, ustedes antes que entre a conversar con ustedes, estaban con un funcionario del SECAP, me parece. Sí, perfecto. Al respecto de las certificaciones laborales. Por ejemplo, para mí en Ecuador me parece eso un tema que atenta al trabajador. Primero, que el patrono le exija al trabajador que se certifique en el SECAP. Perdónenme, en el mundo, uno puede, les digo un ejemplo, que pusieron ejemplo el periodismo. En el mundo, personas profesionales o no, se asocian expertos en el tema de periodismo y ellos mismos en su seno privado certifican. Y las personas acuden a ese lugar, no porque el Estado diga que deban acudir, claro, sino porque tienen una calidad. A mí me parece una locura, abogado, disculpe que lo interrumpa, a mí me parece una locura, y aportando con su idea, pues obviamente que yo, que ya tengo experiencia, más de tantos años, tenga que pagarle al Estado para que él me diga al Estado lo que debo hacer. O sea, no sé, es una cuestión de locos, abogado. Sí, y lo que me decía la señorita periodista al respecto de qué va a pasar mañana. Certificación, primero, como les digo, debería ser un tema de asunto entre privados, y porque se entiende que tienen la experiencia. Ahora, ¿cómo va a ser el trabajo aquí en adelante? Me preguntaba por los emprendimientos. Usted me decía, primer punto, como abogado, yo creo que debemos llegar a acuerdos, más allá de lo que la ley diga. Llegar a acuerdos que me establece el Código de Trabajo que, por ejemplo, en el tema de la suspensión
en estos meses que hubieron pagos prorrateados, pero el tema es proteger el empleo bajo dos principios. Más allá del lugar común de la irrenunciabilidad o intangibilidad, el tema es el principio de continuidad, y el que sí conoce todo el mundo es estabilidad. Continuidad, que a pesar de los avatares de la producción o de lo que puede suceder en la relación laboral, el trabajador tenga empleo por su voluntad, porque la continuidad simplemente es la contrarréplica de la esclavitud. Y la estabilidad ya está protegida por los derechos humanos. Es más, ya existen sentencias de la Corte Interamericana en la cual el Estado debe defender que existan dos elementos. Una, o te indemnizo de acuerdo como está en la ley, o en su defecto el reintegro. O sea, el Estado debe proteger eso. Y lastimosamente, con lo que sucede actualmente, de que muchas personas han optado por una forma legal, una causa legal, van a haber muchas demandas. Pero en el tema es el cortar... esta ley última no ayudó en realidad a las pymes, ayudó fue a las grandes empresas, sin hacer una crítica a las grandes empresas, sino que lastimosamente esta ley se la vendió como una propuesta para las pymes, y no fue así. Usted pregúntele a cualquier pyme y verá que no hay una ayuda al respecto de la carga laboral. Ahí es más bien un tema para las grandes empresas para que puedan hacer acuerdos. Miren que también establecen acuerdos que acepten más de la mitad y el resto debe aceptarlo, que va en contraposición de lo que es la contratación colectiva, que debe ser más bien en temas favorables, no en temas, el contrato individual se integra al colectivo cuando son favorables, no al contrario. Entonces, en el tema del futuro que nos espera con el tema del COVID, yo sí sugiero muchos son acuerdos y renuncias económicas, pero por ambas partes, no puede ser solo por el trabajador. 7:56 minutos, 7:56 minutos, nos acompaña el abogado Luis Guzmán, por supuesto, hablando sobre esta situación laboral en el país que tiene en vigilo a todo el mundo, ¿no? Abogado, una de las recomendaciones, porque si bien es cierto, pues lógicamente la situación es muy perturbante, la situación de aquí a largo plazo, ¿cómo proteger al empleado, pues de aquí, además de su contratación, pues obviamente, cuáles serían las condiciones que uno debe implementar de aquí a largo plazo en este campo laboral, abogado? Bueno, hay algunas, porque también, recordemos, estamos hablando del tema económico nomás, el tema de derechos en este momento, pero también el patrono debe tener, sin que se vuelva responsable patronalmente, los cuidados de bioseguridad. Pero cómo proteger al trabajador es respetando el Código de Trabajo y respetando esa relación laboral, porque también es verdad que al trabajador le hacen firmar la reducción de la jornada y trabaja las 8 horas. Entonces, lo que ha pasado es que he reducido la remuneración. Entonces no puede ser, y peor aún en tiempos que todavía estamos en estado de excepción, a pesar de que la cuarentena se extendió a partir de las 23 horas, tenemos que entender que la movilización y toda gestión actualmente se requiere darle más tiempo. Entonces, todo el trabajador no puede ser que le hace firmar una adenda contractual, reduce la jornada, entonces es que no, trabaja igual a las 8 y todas las otras actividades que debe realizar. Entonces, ahí ese es el tema actualmente. El trabajador, estamos dándole herramientas al patrono para que se relaje, exista laxitud en la relación laboral, pero a la larga el trabajador que se ve afectado, porque firma el documento, le pagan menos y otra cosa más. Todas estas reducciones, ¿y qué vamos a hacer con los que tienen préstamos hipotecarios, préstamos quibrafarios, que con el sueldo completo no les alcanzaba a pagar? Ahora, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién se vuelve responsable de eso? Entonces, deben sentarse cada trabajador con su patrono, es un tema complejo. Así es. Una consulta, abogado, así rápida, por temas de tiempo, como conoce la redacción. Si usted obviamente nos dice, perfecto, tenemos que respetar el Código Orgánico de Trabajo, que según la pirámide de Kelsen está arriba, obviamente, de la norma. Tenemos el tema de vacaciones. El tema de vacaciones dice que nosotros contaremos con vacaciones anuales, de acuerdo al artículo 69, y estas vacaciones tienen que respetarse como tal, porque tienen que gestionarse una vez al año. Muchos empleadores han tomado la idea de que estar en una pandemia crítica resulta una suerte de vacaciones, porque se ha cumplido con una jornada laboral parcial en el teletrabajo y no han podido determinar cuál ha sido la optimización que han tenido que ejecutar en torno a esa gestión de teletrabajo. Entonces, a algunos empleadores les han determinado a los empleados que tienen que sumarse de alguna manera a las vacaciones, parte de esa jornada de teletrabajo, porque hay que entender lo que es una vacación. Las vacaciones son
momentos de esparcimiento, de tranquilidad, de paz, que uno está con la familia, pero en las circunstancias en las que ha vivido actualmente la población ecuatoriana no es vacaciones. Son circunstancias de apremio, de inconvenientes, de problemas, de situaciones adversas que han tenido que, de alguna manera, atar obligatoriamente a las personas a su hogar por el distanciamiento social. En este punto, ¿usted cree que también tendría que darse, de alguna manera, un acuerdo entre empleador y empleado para poder determinar qué es lo que es una vacación, qué es lo que no es una vacación, cómo acoplarlo de alguna manera a ese acuerdo para determinar cuándo se podrán coger esas vacaciones, o si el empleado de alguna manera considera que sí debió haberse tomado las vacaciones y pueda cogerse como tales, pero no por imposición, sino por decisión propia? ¿Usted cómo cree que debería de alguna manera respetarse lo que determina? Porque también acuérdese que en el mismo Código de Trabajo tenemos lo que son las jornadas máximas de trabajo. Por último, el empleador lo que podría hacer es decir, perfecto, tú no coges tus vacaciones, pero me trabajas sábado y domingo en estas jornadas para complementar las horas que obviamente no pudiste complementar durante el tiempo que estuviste en confinamiento. Entonces, ¿qué cree usted que sea mejor? ¿Llegar al acuerdo para las vacaciones con el empleador o extender la jornada máxima de trabajo según lo que determina el Código de Trabajo, que está por encima de cualquier discordancia que exista en la ley humanitaria o en el último acuerdo ministerial que tenemos, obviamente, expedido por el Ministerio de Trabajo? Sí, bueno, la ley orgánica es humanitaria. La ley... Tenemos un pequeño desfase con la transmisión. Una pena, sinceramente, un tema tan interesante. Lo escuchamos, abogado. Tuvimos un pequeño desfase. Ya. Sí, cuéntanos. Perdón. Sí, lo que le decía es que la ley humanitaria es orgánica y el Código de Trabajo es ordinario, pero más allá de esa colisión que podría existir, que se podría interpretar de la jerárquica y no más análisis, pero primero, en la época de la pandemia ya hubieron acuerdos ministeriales al respecto del desarrollo de las relaciones laborales, que era ya sea suspender, modificar o cambiar la relación laboral. Ahí viene la pregunta, el que yo hago en cuenta, por ejemplo. Y entre el tema que usted me dice, las vacaciones, ya se tocó eso en las directrices que emitió el Ministerio del Trabajo, que actualmente ya no rigen, pero ya se habló de eso. Primero, que el patrono sí podía establecer exactamente algún adelanto o que tome las vacaciones durante este periodo, porque le seguía pagando. El otro es que ella suspendido, entonces no le pagaba y llegaba a un acuerdo para cómo debería pagarle. En la actualidad, desde el 22 de junio, en realidad, por 2 años, 22 de junio de 2020 hasta 2022, el patrono podrá, de manera unilateral, cargarle lo que son las vacaciones durante estos 2 años. Lo que decía también la resolución del Ministerio de Trabajo era que debía ser consensuada si vas a adelantar vacaciones, que eso no ha pasado. Pero en este caso, el cronograma de vacaciones va a ser el patrono. Entonces, lastimosamente, yo lo entiendo que usted me dice, el goce de las vacaciones son para eso, para establecer un momento de esparcimiento, pero lastimosamente en la actualidad ya tenemos una ley que define que el patrono, sin aviso, más bien, y sin consenso, tiene que establecer el cronograma que van a someter, pero a partir del 22 de junio, por si acaso. Lo que ya pasó, debieron haberlo arreglado hace tiempo, porque recuerden que cada cambio, suspensión, teletrabajo, la modificación de la jornada ordinaria a jornada parcial, debió haber sido registrado en el sistema del Ministerio del Trabajo. Si no se ha hecho, no pueden ahorita querer acogerse a aquello. O sea, hay que tener claro, la ley va del 22 de junio para adelante. Muy bien, con nosotros el abogado Luis Fernando Guzmán. Sinceramente, abogado, un tema muy importante, amplio, muy amplio, pero hemos tratado de resumirlo por las necesidades que existen de conocer un poquito respecto a la situación de las vacaciones, que es muy importante y puntual, respecto a qué seguridad, pues obviamente de aquí en lo posterior va a tener el empleado, muy aparte de su contrato, pues obviamente a qué situaciones se va a estar sujeto, y también, por supuesto, conocer un poquito de lo que se ha planteado hoy por hoy, que es una ley que todos conocemos muy flexible, ¿no? Muy flexible y que favorecería mucho al empleador. Chicos, despedimos a nuestro invitado en la mañana de hoy.
Lo importante, como dice Carlitos, es eso, ¿no? Que todo favorezca al empleador, que los trabajos se conserven a pesar de todo, hacer un esfuerzo. No culpo al área empresarial porque es difícil sostener a las personas que han trabajado contigo cuando tus ingresos no pueden ser fuertes, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se tiene que encontrar un punto medio, un equilibrio, y esperemos que todo sea bienestar para todos. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, muy amables, y concuerdo con ustedes. Tengan buen día. Excelente, mi estimado abogado Luis Fernando Guzmán Moscoso, con nosotros desde la ciudad de Guayaquil. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir tratando estos temas tan importantes y que son de mucho interés de nuestra comunidad y la ciudadanía. Una excelente mañana y éxitos.